Arranquemos, por ahí si ustedes escuchan a alguien que nos pide admisión, lo vas admitiendo vos, Leticia, si no. ¿Te parece? Bueno, buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a este ciclo de charlas que organizamos denominado Pasado, Presente y Futuro de la Educación Rural de Entre Ríos. Estas charlas este primer ciclo de charlas que estamos organizando acá junto con la responsable también del nivel superior de Almafuerte, que es la profesora Leticia Simioli, y desde el nivel superior de la sede Alberdi, lo estamos organizando en el marco de poder revalorizar las sedes tanto Almafuerte y Alberdi de la formación rural. Estas charlas se inician, ¿sí?, con el objetivo de poder reconocer la impronta histórica que tienen estas dos sedes rurales para la formación docente, poder fomentar y contribuir el sentido, ¿no?, de pertenencia hacia estas sedes rurales, poder compartir conocimientos, experiencias, problemáticas acerca de la educación rural, y también poder focalizar un encuentro de miradas de las ruralidades y de las infancias que la habitan. Socializar y compartir experiencias sobre la formación rural. La modalidad de las charlas las pensamos tanto algunas presenciales y otras virtuales, y en esta charla en particular, en esta primera charla, contamos con la presencia de la doctora Susana Meyer, que ha sido docente de ambas sedes, tanto Alberdi como Almafuerte. Les voy a comentar brevemente el currículum de Susana, ¿sí? Ella es doctora en estudios sociales agrarios, magíster en docencia universitaria, profesora en ciencias de la educación, profesora ordinaria asociada de metodología de la investigación educativa e investigadora categoría 3 de problemáticas vinculadas a la educación rural. Ha publicado Educación Rural, Inmigración y Relaciones Sociales, 2 procesos de colonización agrícola en la provincia de Entre Ríos, y Escuelas Secundarias Rurales, descripción de la modalidad rural de Entre Ríos para la revista Ciencia Interfluvios, entre otros. Susana ha trabajado en la formación docente rural, como dije anteriormente, tanto de Alberdi como de Almafuerte, y para nosotros es un placer poder contar hoy, esta tarde, con su experiencia, ¿sí?, y con su presencia. En la charla, esta primer charla que ella nos va a compartir en el día de hoy, la denominó 2 escuelas normales rurales, 2 proyectos de formación docente. La idea es que podamos escuchar a Susana, y en la medida que ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, la pueden dejar ya sea vía el chat o pueden levantar la mano, que Leticia les va a ir acercando estas consultas a Susana para que pueda ir respondiendo. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y estamos muy contentos de poder compartir y de dar inicio a este ciclo de chat. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a Fernanda, a Leticia, y contarles que, bueno, esta iniciativa a principio de año un poco surgió entre Fernanda y María Elena Ruggier, que, bueno, nos habíamos puesto en contacto y, bueno, se fue construyendo un poco la propuesta que acaba de escribir Fernanda, en el sentido de retomar un poco las raíces de estos proyectos institucionales de los que formamos parte o estamos vinculados de alguna manera. Así que, bueno, les agradezco la posibilidad de estar de nuevo de alguna manera en las instituciones, aunque no presencialmente, como quizás a veces uno extraña, pero sí, digamos, reencontrándome al tener que pensar en este ciclo de charlas, reencontrándome con mi propia experiencia en estas instituciones, ¿no?
Y bueno, ya que se trata de recuperar un poco las identidades de estas instituciones, más que hablar de la historia de las escuelas normales rurales, me propuse transmitir un poco la experiencia de las personas que han construido estas instituciones, cómo han dejado, digamos, señas de su paso por ellas, cómo las pensaron, cómo las vivieron, y en ese sentido pensarnos a nosotros mismos, nuestra participación actual en estas escuelas, ¿no? Hace unos meses atrás estuve en la escuela Almafuerte, que está celebrando su aniversario, sus 60 años, ¿no es cierto? Y en ese momento decíamos que, bueno, celebrar un aniversario no es recordar un pasado, sino que interpelarnos a nosotros mismos con nuestros propios proyectos vinculados a la escuela, ¿no? Y en ese sentido también hace un tiempo atrás, cuando todavía era profesora, me tocó participar en el centenario de la Escuela Alberdi. O sea, un tiempo atrás, hace ya bastantes años, ¿no? En 2004 fue el centenario de la Escuela Alberdi, y en ese momento también se recuperaron muchas historias, de alguna manera se puso en valor parte de lo que había sido la experiencia alberdina, y sirvió para eso, ¿no? Para reencontrarnos con nosotros mismos, con el sentido del trabajo actual, y cómo se proyecta eso en el presente. Bueno, entonces, a partir de esa convergencia, de alguna manera quiero como compartir con ustedes algunas reflexiones que me han surgido de pensar estos proyectos institucionales. Creo que además conocer las escuelas, de alguna manera esos indicios que hay en sus edificios, en sus objetos, en sus rituales, en los escritos que han quedado de las escuelas, digamos, se ha escrito mucho sobre las escuelas desde los especialistas, y además los egresados y los profesores de la escuela han hablado y han escrito sobre ella misma. Entonces hay, por eso digo que no solamente, digamos, la historia pública de la institución, sino que también la reconstrucción de la vivencia de quienes la transitaron y la vivieron, como estudiantes, como internos, como profesores. Eso está, digamos, como muy registrado, como, y digamos, estos momentos permiten recuperarlo, ¿no? Entonces me parece que esto permite, digamos, conocer algo del lugar que habitamos, que transitamos a diario. Debo decir que ambas escuelas generalmente son analizadas o comentadas de manera conjunta por algunos aspectos que tienen en común. Es decir, hay varias cosas que comparten, ¿no? O sea, las dos responden a una tradición del normalismo rural en la provincia de Entre Ríos. Durante, digamos, todo este último tiempo, a partir de la creación del nivel superior, sobre todo, después que se cerró el normalismo, a partir de la década del 70 han compartido los planes de estudio, es decir, siempre las escuelas han tenido planes de estudios comunes, y eso hace pensar en trayectorias paralelas en las escuelas, ¿no? Sin embargo, hay algunos tópicos que son distintivos, que es lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes. A ver si podemos ver la pantalla completa. ¿Me decís, Fernanda, si se está viendo la pantalla? Sí, sí, ¿La presentación? sí, sí. Bien. Entonces, les decía, el esquema de lo que voy a exponer tiene que ver con, bueno, recuperar los sentidos de la mirada del pasado institucional y
identificar esos aspectos comunes y centrarnos en algunos tópicos que son distintos del origen de los proyectos, que tienen que ver con el contexto socioproductivo y demográfico en el que nacieron, el emplazamiento de las sedes, que les da cierta identidad, los desafíos de las políticas educativas a las que tuvieron que responder en la época, y el perfil de los estudiantes que se convocaron al momento de crearse. Para, bueno, cerrar analizando la proyección al presente del devenir institucional, digamos, de estas dos escuelas que tienen tanto en común. Para ubicarnos temporalmente, hay que decir que estas escuelas surgen en momentos que demográfica, económica y socialmente la provincia de Entre Ríos era muy diferente, ¿no? Lo que ustedes tienen representados acá es la evolución de la población rural en la provincia de Entre Ríos a través de los distintos censos que fueron registrándose desde 1895. En 1914, ustedes pueden observar que lo que está representado en azul es la población rural y lo que está representado en rojo es la población urbana. O sea, la población rural iba creciendo, iba aumentando, y ese es un momento en que la Escuela Alberdi nace en 1904, ¿no? Mientras que la Escuela Almafuerte, fundada en 1962, en un momento en que se inicia en la provincia de Entre Ríos el éxodo rural, es decir, empieza a perderse la población del campo, se iba retirando, había un contexto socioeconómico diferente, ahora vamos a tratar de describirlo, pero entonces la escuela nace a los efectos de formar maestros para las zonas rurales, para, digamos, una forma de pensar en cómo retener la población y no en cómo poblar, digamos, son esos contextos diferentes, y bueno, y a partir de ahí tenemos, digamos, una disminución importante. ¿Cuáles eran esos contextos socioproductivos en el que nace cada una de las escuelas? La Escuela Alberdi surge en el furor, digamos, agroexportador del país, y donde se estaba poblando lo que conocemos como la Pampa Gringa a partir de la colonización agrícola. Entonces, en ese contexto, también se produce la organización del sistema educativo y la expansión de lo que es, digamos, la escuela rural como una forma de responder integrar a toda la población a través de la escolaridad. La formación de maestros rurales viene de alguna manera a insertarse y a responder a esa necesidad de crear escuelas rurales y dotarlas de maestros titulados, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el entorno de la Escuela Alberdi y algunos de sus primeros alumnos provienen justamente de las colonias agrícolas, son hijos de inmigrantes en muchos casos, y hay testimonios, hay documentación, hay actas donde inclusive hubo estudiantes becados provenientes de alguna de esas colonias, no solamente las colonias acá de la zona de las aldeas y de la colonización italiana que estaba más al sur, sino también del centro de la provincia, de las colonias judías, por ejemplo. Que esas becas tenían el propósito justamente de formar maestros provenientes de las mismas poblaciones inmigrantes y titular, digamos, a población, digamos, local para ejercer como maestros, inclusive a ser intermediarios por la cuestión del idioma, que era una problemática de la época. La Escuela Almafuerte nace en un contexto socioproductivo completamente diferente. Estamos hablando de 60 años después, que es prácticamente la misma época, el mismo periodo, la misma cantidad de tiempo, quiero decir, que ha transcurrido entre su creación y hoy, que estamos recordando su
su aniversario, ¿no es cierto? Es decir, habían pasado 58 años, casi 60, de existencia de la Escuela Alberdi cuando se funda la Escuela Almafuerte. En esa época, el boom agroexportador había pasado, había habido 2 guerras mundiales, había pasado todo el periodo peronista en Argentina, estábamos en un momento de despoblamiento de las zonas rurales, mucha emigración, salida de población de las zonas rurales hacia las ciudades, para insertarse sobre todo en el trabajo en las industrias, pero en el caso de Entre Ríos particularmente, mucha salida de la población a otras provincias, es decir, Entre Ríos estaba sufriendo un éxodo muy importante, no solamente de población rural. Entonces, en esa época se fundan una serie de colonias oficiales, se llaman, que hasta el día de hoy se las identifica así. Se habían fundado algunas entre la década del 30 y el 50 y otras en la década del 60, con un propósito de estimular el asentamiento de población local, ya no inmigrante, en las zonas rurales, que permanezcan la residencia en el local, dedicada a producciones regionales y granjeras. Y la escuela, la educación, es entendida como una forma de retener a la población, ¿no? Por lo tanto, en ese contexto se busca a un docente diferente al que formaba la Escuela Alberdi, que tenga el propósito de volver a las zonas rurales, que provenga de la zona rural y vuelva a ella para, digamos, expandir y retener a la población. Vamos a ver que ahí tuvo un propósito, digamos, hoy diríamos extensionista también, ¿no? ¿Qué podemos decir en relación a la ubicación de estos establecimientos? La Escuela Alberdi nace entonces en el contexto de colonias agrícolas de inmigrantes, se localiza, digamos, en medio de zonas donde se estaban expandiendo las colonias agrícolas, toda la línea, digamos, de las aldeas que conocemos hoy, y el edificio original fue una antigua estancia ganadera. Toda la forestación que tiene la escuela, que le da ese paisaje, esa característica parquizada tan propia, fue, digamos, hecha con los primeros estudiantes y los profesores de arboristería y jardinería, es decir, fue levantada a partir de la escuela, ¿no? Es una parquecización, digamos, posterior al suelo originario que había en el lugar. En el caso de la escuela Almafuerte, se la levanta en una zona que está directamente comunicada a través de una línea de ferrocarril, igual que Alberdi también tenía la línea del ferrocarril que atraviesa hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que están los rieles ahí. Comunicaba, digamos, Paraná con toda la zona hacia el norte, donde estaban las colonias oficiales, que también le permitía a la población de esas zonas venir desde la zona norte hacia la escuela, pero en un escenario totalmente diferente al de Alberdi, porque se construye en el Parque Escolar y Reserva Natural Enrique Verdú, que ya había sido donada con ese propósito. Entonces, todo el entorno es una reserva que hasta el día de hoy encontramos, digamos, ese paisaje tan característico que rodea la escuela, ¿no? O sea, esto un poco nos da una impronta diferente, un punto de vista distinto. La Escuela Almafuerte también tiene zonas productivas y hay producción allí, pero el énfasis, digamos, del contexto es diferente. En este plano se puede apreciar
la ciudad de Paraná, donde ya estaba la escuela normal desde finales del siglo XIX. En 1871 ya se la había fundado, y estas otras dos escuelas normales, que son rurales, y tienen la particularidad de depender de la provincia desde sus orígenes, a diferencia de la Escuela Normal de Paraná, que fue creada por la Nación, ¿no? Ustedes ahí ven que están la Escuela Almafuerte hacia el sur, perdón, la Escuela Alberdi hacia el sur, y la Escuela Almafuerte comunicada, en los dos casos, a través de la línea del ferrocarril. En ese momento era muy importante el ferrocarril, porque era lo que permitía prácticamente que los profesores vayan hasta Almafuerte o hasta Alberdi a dar clase, y los alumnos puedan llegar también allí, digamos, en los periodos, digamos, que tenían salida y volvían, ¿no? Inclusive había apeaderos al interior de las escuelas. Bueno, y en esta representación temporal, que lógicamente está bastante incompleta, pero quise marcarle algunas cuestiones como para que nos ubiquemos en los periodos de tiempo de los que estamos hablando y dónde fueron, digamos, ocurriendo, digamos, estos eventos, ¿no? Vuelvo a decir, Alberdi, fíjense, comienzos del siglo XX, Almafuerte, mitad del siglo XX, o sea, era una época y una sociedad completamente distinta. La Escuela Normal de Paraná había sido fundada ya antes, ¿no? Pero observen este contexto, digamos, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Abajo estoy representando cuestiones que tienen que ver con el ámbito más rural, si se quiere, de la producción, de los contextos socioeconómicos rurales, y arriba estoy tratando de representar algunas cuestiones vinculadas o momentos así tópicos de las políticas educativas. En el momento de la fundación de la Escuela Alberdi, era, digamos, la expansión de la inmigración que había sido muy promovida por lo que se conoce como Ley Avellaneda, la ley en 1876, bueno, y entonces era el momento del poblamiento del campo y la expansión agrícola. Y es el momento, hablando de política educativa, de la ley 1420, la ley de educación común y obligatoria, o sea que era también la expansión de la organización del sistema educativo. Entonces Alberdi nace en un contexto de formación de maestros para titular docentes rurales que estén respondiendo a un momento en el que el sistema educativo estaba siendo organizado, se estaban creando las escuelas, se estaban construyendo los edificios y se estaban formando los maestros, y además persuadiendo a las familias para que envíen a los chicos a la escuela. Cuando vamos a la Escuela Almafuerte, al contexto de su aparición, tenemos un hito ahí, que es la creación del INTA en 1956. Digamos, cuando hablamos de lo que es el contexto de políticas para el agro, el INTA es una referencia, digamos, que marca un antes y un después, en el sentido, digamos, del lugar que se le da a la tecnología, y además a todo el trabajo de extensión rural que se hace desde el INTA, actividad que la lleva a cabo a través de convenios con el Consejo General de Educación y digamos, con sede muchas veces en las escuelas rurales y de la mano de los maestros y las maestras rurales. ¿Qué ocurría allí? Esos convenios vinculaban la actividad de los extensionistas con la actividad que se llevaba a cabo en las escuelas
de la mano de los maestros y las maestras. Es decir, en una época en la que, lejos de tener la perspectiva de género que tenemos hoy, sí hay un cambio importante en la sociedad respecto al lugar de la mujer. Se abren, digamos, espacios de reconocimiento laboral y de funciones de inserción económica y profesional que tienen, digamos, una división de tareas muy clara. Es decir, las mujeres estaban incorporadas, pero con tareas específicas. Y en este caso, la tarea que se les asignaba en las escuelas rurales tenía que ver precisamente con apoyar el trabajo de los productores desde el acompañamiento de las amas de casa y el desarrollo y la expansión de las actividades que se consideraban propias de la mujer en el ámbito de la... Entonces, el INTA. En la política educativa, ¿cuál es el escenario que tenemos en ese momento? Hay una ley provincial de 1958 que establece la obligatoriedad de la enseñanza completa del nivel primario. Es decir, no tenemos la situación de Alberdi, que estaba expandiendo y organizando el sistema educativo, en el que las escuelas rurales tenían 3 grados, los chicos hacían hasta 3er grado, sino que tenemos una situación en la que hay que completar la escuela primaria. Entonces, el desafío que también enfrentaba en la escuela rural y en el contexto en el que nace Almafuerte tiene que ver con que, digamos, la escuela rural complete todos los grados. En ese momento era 6º grado. Y que los chicos, digamos, permanezcan hasta el último año en la escuela, pero había que dotar de docentes que completen, digamos, todos esos niveles. Almafuerte en realidad es una escuela normal por un periodo corto, porque a partir de 1970 se cierran todas las escuelas normales y la formación de maestros pasa al nivel superior. Es decir que ese periodo ahí son 10 años prácticamente, un poco menos, y a partir de ese momento empiezan a transitar un camino juntos, podemos decir así, con sus planes de estudio con Alberdi. Bueno, después tenemos algo, digamos, tiempos más conocidos, atravesamos la Ley Federal de Educación, la Ley Nacional de Educación, y en el año 2000, ya ingresados en el siglo XXI, tenemos la absorción de las 2 instituciones en UADER, que es la situación que tenemos actual. Acá, digamos, en este esquema, trato de sintetizar un poco las políticas educativas de la época de ambas creaciones, ¿no? Entonces dije, Alberdi, educación primaria obligatoria, era, digamos, la época de implementación de la ley 1420 y era el desafío que tenían los maestros. Escuela Almafuerte, el desafío era educación primaria completa. En principios del siglo XX había que crear las escuelas y había que construir esos edificios, porque, digamos, en las zonas rurales ni siquiera estaban los edificios, ¿no? Era todo un desafío. En el siglo, en la época de la escuela Almafuerte, habían ocurrido ahí en esos años la transferencia de las escuelas primarias nacionales. Toda una situación en la política educativa, porque muchas de las escuelas rurales eran nacionales y son transferidas a la provincia. Entonces la provincia, de alguna manera, empieza en ese momento la administración unificada de lo que fueron, digamos, las 2 gestiones educativas, con una serie de conflictos y de dificultades que se trasladaron durante muchísimos años,
por las distintas formas de designación, de salarios, de modalidades de trabajo que venían teniendo todas esos dos tipos de escuelas. El desafío en la época de Alberdi fue titular maestros. En esa época había muchos maestros idóneos. Era maestro quien sabía leer y escribir y tenía disposición para trabajar con los chicos, o los padres se ponían de acuerdo, se nucleaban, y en torno a la casa de un maestro o al lugar que se le daba en alguna vivienda, alguien podía enseñar, digamos, eso se fue, digamos, regulando paulatinamente hasta el momento en el que se exige que todos los maestros tengan título. Por lo tanto, Alberdi cumplió una función importante en titular maestros, formarlos y titularlos, y también en titular idóneos, es decir, mucha gente que ya estaba ejerciendo, que completaba un periodo de formación en Alberdi para titularse con un título que se llamaba maestro rural. Almafuerte tiene, digamos, un contexto laboral para los maestros y maestras diferente, en el sentido de que es la época en la que entra en vigencia, con la ley que mencioné antes de 1958, el Estatuto Docente Provincial, también el reconocimiento del ingreso a la carrera y del salario docente, digamos, equivalente para los docentes que provenían de nación y de provincia, en todos los casos. Bueno, en esta imagen, que quienes transitan la escuela Alberdi deben reconocer, quise reflejar lo que significó en comienzos del siglo XX la construcción de las escuelas rurales. Este edificio son casillas que se habían comprado a una compañía que se llamaba Compañía Perazo, y se habían comprado 50 de ellas para dedicarlas a edificios en toda la provincia de Entre Ríos, edificios escolares. En Alberdi hay una de ellas, hay varias, digamos, había 2 o 3. La más representativa, que está como más expuesta, más visible, es la que ocupa el Museo Histórico, que sería, digamos, un típico edificio escolar. La imagen que tienen al lado, la que dice arriba 1912, es una foto que recupera un alberdino, Oscar Trocero, un diamantino, que escribió un libro que se llama Apuntes de un maestro, y escribe de alguna manera su propia historia como maestro alberdino y la historia de la escuela de la que él es exalumno y de la que él fue maestro, que es la Escuela de la Tijera, que se llama, y que popularmente se la conoce como Escuela de Madera. Se la conoce como Escuela de Madera precisamente porque, bueno, fue una de estas casillas que ya no está más hoy, ¿no es cierto? Pero sí se conserva un equivalente, por eso me parece el valor que tienen este tipo de edificios, en la Escuela Alberdi, y bueno, que es un museo, digamos, arquitectónico prácticamente. Ahora, ¿a quién se le ocurre hacer una escuela normal rural? ¿Y de dónde vienen estas ideas? Nos transporta a preguntarnos por los antecedentes de estos proyectos educativos. En el caso de Alberdi, hay muchísima literatura que analiza esto. Convergen, digamos, la línea del normalismo, que se estaba expandiendo, que estaba, digamos, en auge como formación de maestros en Argentina, y las escuelas agrotécnicas. Es decir, acá en Entre Ríos se abrieron varias escuelas agrotécnicas tempranamente, ¿no? Las de Licia, por ejemplo, y escuelas de agricultura. O sea, algunas eran agrotécnicas y otras eran escuelas de agricultura. De esto también se ha ocupado en describirlo muy bien acá para la provincia de Entre Ríos, Janet Cian, y hay trabajos, digamos, y antecedentes relevantes que describen esto, como Talía Gutiérrez, por ejemplo, donde, bueno,
se pone en evidencia, digamos, el momento, digamos, que se acompañaba también toda esa expansión agrícola con la formación de técnicos para el trabajo rural. Alberdi, digamos que de alguna manera es una convergencia de esas dos líneas de formación, que es la formación normalista con formación pedagógica y la formación técnica proveniente, digamos, de esta línea de las escuelas agrotécnicas. Entonces, digamos, sus planes de estudios originarios tuvieron una fuerte impronta productiva, porque el maestro rural tenía que ser también un modelo productivo y un asesor, digamos, del hombre de campo, del agricultor, del inmigrante que estaba en la colonia, ¿no es cierto? Pero además tenía que ser el pedagogo que enseñaba a leer y escribir, y podía, digamos, asesorar, digamos, en temas educativos. En la escuela Almafuerte, el origen, digamos, de la tradición que de alguna manera estaba como ahí en la tendencia de la época, podemos decir así, son los cursos del hogar agrícola, que era una serie de cursos que llevaba adelante el Ministerio de Agricultura de la Nación para la formación justamente de las mujeres, con propósitos de prepararlas para ser modelos de administración doméstica, de economía del hogar y de manejo productivo de la granja, y lo que eran viveros y todo lo que se consideraba tareas rurales propios de lo que en ese momento, en la división de tareas que mencioné antes, se asignaba a la mujer rural. Este mismo tipo de dinámica, en sus primeros tiempos, también la lleva adelante el INTA, de las políticas de extensión rural. Es decir, era, digamos, una concepción de la época vinculada también al desarrollismo y a una fuerte expectativa de que la educación, el conocimiento y la tecnología iban a hacer más productivas los predios rurales. En ese sentido, la formación que aporta el plan de estudio de la Escuela Almafuerte en sus inicios no es solamente productiva, sino que tiene una impronta social. Es decir, ahí había materias de sociología, había toda una línea de formación más socioeconómica, que no estaba tan evidente, por lo menos no tenía ese peso en los inicios de la Escuela Alberdi, ¿no? También, por supuesto, que se formaba al pedagogo o la pedagoga, en este caso, que ya vamos a explicar quiénes fueron los destinatarios o el perfil del estudiante que convocaba en cada una de estas escuelas. Ahora, lo que debo decir, que quizás a diferencia de lo que hoy predomina en ambos planes de estudio, es que en los dos casos había módulos agroproductivos en los que los estudiantes participaban, ¿no? Es decir, la formación del maestro implicaba una formación directa en la apropiación de las técnicas productivas y la intervención directamente en esos módulos, que hoy lo tenemos más reservado para las escuelas agrotécnicas, si se quiere, o la formación técnica, y no sé si hoy eso se preserva tanto en los planes de estudio vigentes, ¿no? Bueno, ahora, algunas cosas he ido como dejando entrever, ¿no es cierto? El destinatario de estas creaciones, posiblemente lo que más las ha diferenciado en sus orígenes, fueron precisamente que Alberdi nació exclusivamente como escuela para varones y Almafuerte exclusivamente como escuela para mujeres. Y esto tuvo, digamos, una vigencia larguísima, al punto que hasta 1982 no fueron escuelas mixtas. Y recién en 1999 se admitieron internados de varones en Almafuerte y de mujeres en Alberdi, ¿no? O sea que esta impronta
atravesó, digamos, muchísimos proyectos de ambas escuelas, muchísimas reformas que tuvieron, pero eso se preservó. Y fíjense lo curioso que la escuela normal de Paraná, que había sido creada antes inclusive, fue mixta, digamos, prontamente, es decir, a los 10 años más o menos que había sido creada ya era una escuela mixta. Sin embargo, no ocurrió esto con estas escuelas rurales. Los alumnos de la escuela Alberdi en un principio fueron convocados de aquellos que egresaban de las escuelas de agricultura. Sobre todo los primeros alumnos vinieron de una escuela de agricultura que ya había en Villa Urquiza. Muchos de ellos fueron hijos de inmigrantes, como ya mencioné también, y algunos fueron docentes idóneos que, si bien no hacían el curso regular, incorporados temporarios, que le llamaban, que eran cursos en los que se daban una capacitación, un curso acelerado, y había un examen para tener la competencia de ser maestros por título. En el caso de la escuela Almafuerte, las estudiantes fueron buscadas en las zonas rurales, de las familias que tenían residencia en el campo, con un compromiso de formarse en la escuela Almafuerte para volver a ser maestras en esas zonas también. En ambos casos, una cosa que para nosotros hoy parece lejana, era que estos chicos y estas chicas tenían que tener la escuela primaria completa. Y esto no era tan fácil para alguien que vivía en las zonas rurales. En las zonas rurales las escuelas primarias no estaban completas. Entonces era ahí una cuestión bastante difícil, ¿no? Es decir, por eso podía ingresar a la escuela Almafuerte quien terminaba el nivel primario o llegaban para terminar a veces los últimos años de la primaria en la escuela, en el departamento de aplicación de la escuela normal, y después continuaban estudiando la carrera de maestro. Y por esta misma razón, debemos decir que muchísimas familias encontraron en las escuelas Alberdi y Almafuerte una alternativa para que los hijos terminen la escuela secundaria, hagan la escuela secundaria, ¿no? Porque en las zonas rurales mucho menos había escuelas secundarias. Voy a dejar de presentar un ratito. No sé si me van siguiendo bien. Decía, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha re bien. Bien. Decía que en las escuelas, en las escuelas primarias de zonas rurales no se podía terminar el nivel, y ese nivel era requerido para ingresar a la formación de maestros. Por lo tanto, era todo un desafío para estas familias tener, digamos, que enviar los chicos, los hijos, niños, adolescentes, a estudiar a zonas, digamos, alejadas. El internado de estas escuelas era una opción. La otra era mandarlo a una ciudad, a una pensión, o con familiares que vivieran, digamos, en alguna ciudad. Escuelas secundarias, por supuesto que no había, mucho menos en las zonas rurales. Entonces, la escuela Alberdi y Almafuerte, durante decenas de años, se constituyeron en el lugar donde muchos chicos rurales pudieron hacer su escolaridad secundaria. Y ese fue un fuerte significado, un fuerte impacto, un alcance, digamos, relevante que tuvo para las poblaciones rurales, y el significado que estas escuelas han dejado para muchos de sus egresados, en el sentido que fue la oportunidad que tuvieron de terminar la escuela. Hay dos relatos que plasman muy bien esto, porque están escritos, pero es la historia de cientos de personas,
que son uno de Oscar Trocero, que ya lo mencioné. En ese librito que se llama Apuntes de un maestro, él cuenta la diferencia que había entre quienes se quedaba en el campo y el que podía terminar la escuela secundaria, fue su caso, que llegó a la escuela Alberdi, ¿no? A terminar la escuela secundaria, dice él. Y así se decidió mi futuro de maestro, ¿no? Llegó, digamos, de esa forma. La otra historia que tuve la oportunidad de leer hace poco es la de María Rosa Wetzel, que es una almafuertina que en su tesis doctoral reconstruye su historia, su trayectoria escolar, y justamente muestra para alguien que provenía de una zona rural, como ella describe, que es el caso de su familia, ya de por sí ir a la escuela primaria era una complejidad por las distancias y digamos, lo que significaba, digamos, los traslados. Luego, digamos, en una niñez, digamos, adolescente, la residencia en Almafuerte para poder hacer la escuela secundaria, ¿no? El desarraigo que significaba para el joven que hacía la escuela secundaria. Y bueno, y desde ahí después la continuación de su carrera como maestra. Pero digo, a mí me parece que estas historias, que en algunos casos están escritas y en otros casos la gente las cuenta cuando uno entrevista, dan cuenta de la fuerte, digamos, el fuerte significado en la subjetividad que ha ido dejando en las personas que han transitado estas escuelas, ¿no es cierto? Es decir, la escuela Almafuerte y Alberdi han tenido impacto en lo que ha sido el sistema educativo, de lo que han sido las políticas y los proyectos educativos, por el papel que han jugado sus egresados en llevar adelante como agentes, digamos, públicos, la expansión del sistema educativo y su organización. Pero también han tenido un impacto en la subjetividad de quienes han transitado estas escuelas por esa vida en el internado, desde muy jóvenes y en el marco, digamos, de estos contextos que estamos describiendo. Entonces me parece que por ahí se puede entender algo de lo que es ese sentir que ha quedado como plasmado en, bueno, tanta documentación que uno encuentra y que se ha ido transmitiendo como de generación en generación, y que quizás hoy a nosotros, desde un lugar tan distinto, porque hoy tenemos escuela secundaria en las zonas rurales, porque no hace falta que un chico, digamos, transite de pronto estas historias, porque el sistema educativo está, digamos, expandido y hoy los desafíos son otros, quizás, digamos, nos resultan como distantes entender esto, y los desafíos o las proyecciones que nosotros tenemos que darle a nuestra participación en estas escuelas sean otras, ¿no es cierto? Bueno, voy a volver a mostrar un poquitito la pantalla. Ahí se ve, Susana. Sí, 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 acá quería llegar a este punto. La proyección que yo entiendo que pueden tener, digamos, al presente estas instituciones, ¿no? Por un lado, pensar que hay nuevos contextos socioeconómicos, pensar que hay nuevos escenarios demográficos, nuevos desafíos educativos y también nuevas demandas a la formación docente. Bueno, en relación a los escenarios demográficos, hay una reconfiguración de los espacios rurales y de la distribución de la población. Es decir, hoy tenemos menos población rural, pero distribuida de una manera distinta. Hoy, digamos, hay mucha población agrupada. Se ha complejizado el concepto de lo que hoy se entiende por ruralidad, ¿no es cierto? Es toda una cuestión también a analizar, es decir, la manera en que se entendía la ruralidad, pero además lo que efectivamente era, nosotros difiere mucho de lo que tenemos hoy, y hoy aparecen espacios
alcanzados por la noción de urbano, periurbano, pueblos rurales, nuevas urbanizaciones, relocalizaciones demográficas y los ejidos, como, bueno, también espacios que hay que atender desde, digamos, la contextualización de lo que es la escolaridad. En cuanto a los contextos productivos y económicos y ambientales, hay un intercambio mucho más fluido entre lo que es lo urbano-rural y viceversa, es decir, hoy esta comunicación está como más aceitada, si bien sabemos de espacios rurales que todavía están mucho más desconectados y alejados. Hay muchas situaciones que hoy se han modificado. Las actividades económicas son mixtas, hay mucha más presencia de pluriactividad, hay actividades económicas en la ruralidad que no son exclusivamente primarias, o sea, agrícolas o ganaderas o mineras, sino que hay otras actividades que forman, digamos, complejos productivos y están insertos en las mismas zonas rurales donde se hace la producción primaria, y eso también cambia los escenarios, las relaciones y la forma de trabajar de la gente. Hay otras alternativas de movilidad y comunicación que modifican esas relaciones laborales y productivas, es decir, la movilidad de la gente hoy es mucho más dinámica, entonces tenemos población que trabaja en las zonas rurales pero vuelve todos los días a los pueblos, pero también tenemos la situación del maestro y del profesor que puede ir y venir todos los días a la escuela donde trabaja, o por lo menos movilizarse con más frecuencia, y entonces esto ha cambiado mucho la manera de vincularse con la escuela, con la comunidad y los lugares donde reside. Aunque también debemos decir que hay quienes deciden, siendo de las zonas urbanas, irse a trabajar y a vivir en las escuelas rurales. ¿Sí? Hay toda una dinámica ahí compleja y diversa para analizar, pero que difiere de los tiempos de la fundación de las dos escuelas normales. Y hay nuevas problemáticas sociales y ambientales vinculadas a estos espacios, como también márgenes conflictivos para los usos productivos y el hábitat. Todo esto empieza a impactar a las escuelas, es también tema de, digamos, que hace al trabajo institucional y a la formación actual de los maestros. En cuanto a los desafíos educativos, bueno, yo creo que parte de, digamos, los cambios evidentes que tenemos en las zonas rurales es la incorporación del nivel inicial en estas escuelas, como también digamos, la escuela secundaria, ¿no? Esto ha cambiado toda la dinámica de las escuelas ubicadas en estos contextos, con la llegada de profesores con otros perfiles, con una dinámica de horarios, de población en torno a las escuelas completamente distinta. Se han identificado procesos migratorios escolares de las ciudades al campo, es decir, empezamos a tener en las escuelas rurales más próximas a las zonas urbanas, en muchos casos población que no es residente en las zonas próximas a las escuelas rurales, sino que alumnos que provienen de zonas urbanas, suburbanas, y todo el desafío de lo que significa la atención de la diversidad en aulas de sesiones múltiples, ¿no? Esto también abre por lo menos interrogantes acerca de cómo se lleva a cabo, cómo se puede abordar. Creo que las demandas a la formación docente, digamos, se plantean más en términos de dilemas, ¿no? Es decir, algunas cuestiones que hoy hay que pensarlas, hay que seguir analizándolas, y nos demanda, digamos, un trabajo por delante, que quizás
la proyección para estas instituciones actualmente, ¿no? Una, ¿qué significa contextualizar los contenidos en una escuela rural? Cuando, digamos, el concepto o la noción de qué vamos a entender por rural se ha complejizado tanto. La especialización u orientación de los currículum, como también una dinámica que allí abre interrogantes acerca de qué es orientar la formación docente hacia el contexto rural, qué es lo que se está requiriendo allí para decir que una formación docente está especializada en este sentido. Y otros dilemas abiertos son las estrategias de enseñanza para atender múltiples intereses y condiciones de aprendizaje. Aquí también, bueno, hay inclusive discusiones acerca de si hay una estrategia de enseñanza específica para atender la sesión múltiple, por ejemplo, o la sala pluriedad, o si esto sería, digamos, un campo propio de la didáctica en todo sentido, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que me llevaron a pensar el trabajo con los proyectos institucionales de las dos escuelas rurales, ¿no? Me gustaría un poco, bueno, conocer la perspectiva que ustedes también tienen acerca de estos temas, cómo lo ven. Yo lo he pensado de esta forma, me han sugerido estas cosas, ¿no es cierto? La reconstrucción un poquito de mi propia experiencia, en las dos escuelas como profesora y las lecturas que he podido hacer de esos materiales que, bueno, que se han producido acerca de la escuela. Porque hay mucha producción, indudablemente sobre la escuela albergue hay mucha más producción, quizás por la antigüedad de la institución, por haber sido, digamos, como, un antecedente que abrió todo un campo, digamos, de formación inexistente previamente, por el antecedente que ha significado, y por el impacto que ha tenido en lo que es el sistema educativo a través de sus egresados, ¿no es cierto? Pero sobre la escuela Almafuerte también, y como les digo, hay textos escritos desde la mirada nacional sobre las políticas educativas de formación docente, y hay mucha literatura producida por sus egresados, ¿no? A veces son literaturas muy, cuando uno lo pone en el contexto de poder entender las vivencias de quienes hicieron, digamos, estas instituciones, ¿no? Bueno, me gustaría por ahí conocer la perspectiva de quienes hoy están en la escuela, cómo entienden hoy esto, ¿no? María Elena nos ha levantado la mano. Te escuchamos, María Elena. Sí, bueno, antes que nada, felicitarlas por la decisión de este ciclo de charlas, que me parecen tan interesantes y necesarios, ¿no? Para mantener vigente, mantener en la memoria de todos este pasado de estas escuelas que son emblemáticas. Solo a modo de reflexión, por ahí retomando un poco lo que decía Susana, tan, digamos, de modo tan claro y tan preciso, que el escenario de creación de ambas escuelas, de Alberdi en 1904 y 1962, Almafuerte, seguramente han tenido,
pienso, implicancias en el diseño y la materialización de los planes de estudio de formación docente, justamente para varones, la escuela Alberdi, y mujeres, la escuela Almafuerte. Ya que te escuchaba decir, Susana, que recién a partir de 1970 comparten planes de estudio, ¿verdad? Entonces, a ver, solo a modo de reflexión, las implicancias, el prestigio que tenían estos egresados en la provincia y por fuera de la provincia. Digamos, en 1980, por decir, 1985, al interior de la provincia, en otras latitudes, poder estudiar en Almafuerte o en Alberdi tenía implicancias o tenía significaciones a los que no todos los egresados de las escuelas secundarias podían acceder, ya sea por distancia, por cuestiones económicas y demás. Entonces, dos cuestiones para Susana, si podés ampliar un poquitito, esto de las implicancias que tuvo en el diseño y materialización de los planes de estudio, los distintos escenarios políticos, demográficos, sociales y de producción en que se gestaron ambas escuelas. Y por otro lado, si tenés un segundito para referir a ese prestigio, que al menos cuando llego a Alberdi, en el 2004, la presencia de estudiantes de distintos puntos del país, e incluso del sur, bueno, me llamaba la atención y de alguna manera confirmaba ese deseo de haber estudiado en Almafuerte en su momento, cuando egresé del secundario, y por supuesto que no era una posibilidad para mí en ese momento. Bueno, pues, gracias. Sí, es muy interesante la temática que traes, María Elena, porque efectivamente yo creo que el internado que ofrecían las escuelas, que lo ofrecen hasta el día de hoy, pero en ese momento era, digamos, la condición, la posibilidad de poder, para alguien que estaba alejado de los centros urbanos donde estaban las escuelas secundarias, el internado, que significaba estar becado también, porque digamos que hasta... por lo menos mientras yo fui profesora en las escuelas, los estudiantes en muchos casos estaban becados en la residencia, ¿no? Entonces yo creo que eso también es lo que generaba la posibilidad de estudiar allí. Indudablemente no había muchas escuelas que tuvieran la orientación rural, es decir, la formación docente con orientación rural. Y respecto, digamos, a esta cuestión de que una fue escuela de varones y la otra fue escuela de mujeres, y esa impronta se mantuvo a lo largo de tanto tiempo, más allá de que había terminado el normalismo y teníamos el nivel superior, ¿no es cierto? Está plasmado en muchísima documentación, en el caso de la escuela Alberdi, pero hay cosas interesantísimas acerca de... porque digamos se argumentaba por qué tenían que ser varones los maestros rurales, ¿no? Porque se entendía que era la figura que podía hablar con los productores, que era la figura adecuada para insertarse en las zonas rurales. Luego eran los inspectores de escuela también, y las mujeres muchas veces eran la auxiliar docente, era la mujer la maestra que daba práctica, o que tomaba los cursos inferiores. Hay muchísimas, porque además el tema era cómo se radicaban en las escuelas rurales estos maestros, ¿no? O sea, el contexto de trabajar en estas instituciones en esa época, que generaba, digamos, un poco toda esas historias y esas trayectorias que se relatan y que de alguna manera han trascendido, tiene que ver con que era muy distinto a estar hoy en una escuela rural.
Entonces, digamos, era gente que realmente enfrentaba desafíos reales, ¿no es cierto? Y durante mucho tiempo las políticas educativas llevaron a nuclear grupos familiares en las escuelas rurales. Todas las escuelas rurales, digamos, era imprescindible que tuviesen una casa para el maestro, y en esa casa, en los primeros tiempos, vivían la familia del maestro, que era el maestro con su mujer y sus hijos dando todos clases ahí, ¿no es cierto? Ustedes piensen que no había celular, no había caminos, entonces era internarse en un lugar y vivir meses allí. Y entonces yo creo que esas condiciones es lo que trascendió tanto y después, digamos, ha generado todo lo que fueron el centro alberdino, los grupos, digamos, de maestros rurales, los encuentros, que fueron avivando y manteniendo ese espíritu y un poco esa mística que uno encontraba, como yo coincido con María Elena, que cuando uno llegaba a la escuela Alberdi había como una mística, ¿no? Que sobre todo la alentaban mucho los egresados y demás. Y con la escuela más fuerte otro tanto, o sea, en un periodo más breve, una historia, digamos, de otra época, digamos, social, pero también, digamos, la almafuertina era, digamos, una mujer que estaba dispuesta a, digamos, sobre todo atender mucho las condiciones sociales, digamos, de la ruralidad y dar respuestas y acompañar mucho a las comunidades, digamos. Yo creo que eso también era una cuestión que estaba muy, muy presente en lo que era el rol de estos maestros y estas maestras, que se entendía no solamente la formación pedagógica, sino que un compromiso social con una comunidad y, digamos, un rol que tenían digamos, que tenían claro, que tenían definido, que le correspondía, pero que además la sociedad le asignaba y le reconocía, ¿no? Porque estaba muy claro, digamos, la presencia de un maestro en la escuela tenía, digamos, un reconocimiento de una tarea que no solamente se esperaba, sino que efectivamente la cumplía, ¿no? Yo creo que por ese lado, digamos, se pueden entender a veces algunas de las cuestiones que uno recoge así de hoy indudablemente también ese compromiso está, y hay muchísimas evidencias y se recogen esas experiencias, pero digamos, los contextos son otros, ¿no es cierto? O sea, como digo, hoy tenemos un maestro que puede salir y volver de la escuela mucho más, que puede estar mucho más comunicado de otra forma, y la movilidad que hay, movilidad, digamos, no solamente física, sino que también movilidad en el sentido de cuánto tiempo se permanece en las escuelas, cómo se van conformando los grupos que conviven y demás, me parece que tienen otro dinamismo, ¿no? Porque ustedes piensan que hoy todavía conocemos algunas escuelas rurales por el nombre de algún viejo director que tuvieron. O sea, la escuela de don tanto, la escuela de doña tanta, ¿no es cierto? ¿Por qué quedaba eso? Porque eran maestros que habían dejado su vida, digamos, en esas escuelas. Siempre. Hoy es más difícil que haya alguien que permanezca durante tanto tiempo trabajando en la misma institución. O sea, no sé si ustedes pueden reconstruir algún caso, pero me parece que es menos frecuente porque toda la dinámica social habilita, digamos, otras trayectorias como estudiantes y otras trayectorias como maestros, ¿no? Emiliana. Sí, buenas tardes, saludo a todos los colegas, a los estudiantes presentes, docentes. Comparto lo que estás diciendo, Susana, los aportes para pensar la formación de maestros, maestras, con esa carga identitaria que conlleva. Bueno, aporta, es un placer escucharte con tanta precisión, como decía recién María Elena Roger, y ciertamente lo que decís de la escuela de tal o la escuela de tal,
es muy común escucharlo cuando uno va recorriendo las escuelas, y pensaba, ¿no? Me quedé pensando en los desafíos actuales de la formación docente. Pensaba en las problemáticas ambientales que nos atraviesan, pero más que nada en cómo se configura la escuela culturalmente y cómo esa contextualización curricular que tenemos que ir armando, vos decías, bueno, es casi un dilema, esa contextualización curricular que en realidad nos implica a pensar esa producción cultural de esos contextos escolares y los saberes de las infancias, los saberes de esos maestros, los saberes locales. Y esos saberes locales en una relación de esas nuevas ruralidades local-global. Hoy no podemos pensarlo en esa particularidad de esos contextos que hacen a lo idiosincrásico, a esa subjetivación en esos paisajes, sino en paisajes que empiezan a generarse desde los saberes en transitar esos espacios mundiales. Es decir, nosotros hoy tenemos a los gurises de las escuelas que tal vez no tienen acceso a internet, conviviendo con otros gurises de las escuelas, gurises y gurisas, que tienen el acceso a internet y juegan en estos jueguitos que los meten en otros mundos, y son sus mundos y son sus vidas, y en esos lenguajes hoy también múltiples. Entonces digo, cómo hoy los desafíos nos encuentran pensando esa producción de subjetividades en esos territorios, en esa relación local-global y en esa producción cultural curricular muy, muy plural. Me parece que es muy interesante reconocernos en estas historias, porque igualmente en la tradición de los lenguajes eh, de estos paisajes rurales y de la gente, está esto, ¿no? El decir tal vez y el reconocerse analfabeto aún, o del interior y de la gente del monte, pero de esa gente del monte que empieza a reivindicar ahora sus saberes al respecto de, y empiezan a generarse una puesta en valor de eso. Me parece muy interesante la complejidad de los escenarios actuales en las ruralidades y para la formación docente en estas escuelas, tanto para Alberdi como para Almafuerte. Así que bueno, tus aportes, Susana, siempre son valiosísimos, así que agradezco que nos compartas este recorrido de estudio que has ido haciendo, Susana. Bueno, gracias, Emi. Me parece que lo que estás señalando hace referencia a otro aspecto de la ruralidad que también no se nos tiene que pasar por alto, que hace a la diversidad socioeconómica que también hay en los espacios rurales, ¿no? En distintos ámbitos o conviviendo a veces en el mismo ámbito, ¿no? Es decir, esta cuestión de que la ruralidad no es homogénea, y de que la diversidad, digamos, también está en la ruralidad, es otra cuestión que de alguna manera advierte a quien trabaja como docente allí de otro aspecto que suma, digamos, a la perspectiva o a la mirada con la que se va a insertar allí, ¿no es cierto? No sé si algún estudiante quiere aportar algo, hacer una pregunta. Creo que esta primera parte, Susana, que le pregunté a Fer si quedaba grabado, pero ahora veo que se está grabando, Sí. la vamos a reutilizar para los próximos ciclos de ingreso, para que nuestros ingresantes puedan escuchar lo que vos dijiste hoy, porque has hecho unos aportes re interesantes que a veces, digamos, se pasan por otras prioridades, entre comillas, y
y la verdad que está bueno hacer esa mirada histórica para poder entender de dónde venimos y por qué estamos donde estamos también. No sé si a los estudiantes les pasó algo similar, si ya habían escuchado algo de la historia de Almafuerte y de Alberdi, de esta manera, ¿no? Y creo que fue un aporte muy significativo y muy valioso, eh, la síntesis, ¿no?, que nos pudiste compartir, y creo que responde o también alcanza uno de los objetivos que nos habíamos planteado cuando pensamos en este ciclo, que era justamente revalorizar y conocer estos procesos, ¿no?, de la formación docente de estas sedes rurales. Porque como decíamos hoy, estos estudiantes fueron cambiando, hay nuevos estudiantes, entonces qué importante recordar, como decía Leticia, de dónde venimos para saber también hacia dónde vamos. Ahí Estefanía Ramírez, que es estudiante de Alberdi, puso: el valor simbólico que nos dejan huellas impregnadas para toda la vida. Y también Franco compartió ahí en el chat, que es profesor ahora de práctica, muy valioso el encuentro que nos debíamos, ¿sí? Esta necesidad de conocer y de volver a estos orígenes, creo yo. Claro. Sí, acá Andrea Pérez dice: hablo como alumna de una escuela rural plurigrado, la experiencia se lleva toda la vida y hasta el día de hoy hablo con mi maestro de primaria. Claro, esta situación, digamos, de los maestros rurales y maestras rurales que provenían de ámbito rural, muchas veces ellos mismos han transitado la experiencia que relata Andrea, de ser ellos alumnos, o sea, ellos fueron alumnos de esta escuela, otras escuelas, pero una escuela con características de ruralidad, y luego de pasar por Almafuerte o por Alberdi, han vuelto, a veces hasta esa misma escuela, finalmente han terminado su carrera. Es lo que relata Oscar Trocero. El libro de Oscar Trocero es interesantísimo, porque es, digamos, un libro, digamos, que cuenta cosas muy, muy locales, pero ahí se sobrepone su experiencia como exalumno, la construcción de una escuela de madera, ¿no?, que la recoge él a su vez de testimonios pasados, su paso como alumno por Alberdi y el internado, ¿no es cierto?, y la huella que le deja a él, y después su historia como maestro rural, que termina siendo maestro de esa misma escuela donde él fue exalumno, ¿no es cierto? De esas historias hay muchísimas. Y bueno, hay otros escritores alberdinos también así como muy, muy característicos, Varela, Díaz, ¿no es cierto?, y demás. No, cuando yo llegué a la escuela Alberdi, y después más tarde, en un periodo más tardío, más fuerte, conocí como una camada de profesores que ya se están jubilando, en la década 90 les estoy diciendo. Había una camada de profesores que habían estado designados por un proyecto 13, o proyecto de conservación de horas que tenían los profesores en las escuelas secundarias de la provincia de Entre Ríos. Entonces, estas escuelas habían concentrado un conjunto de profesores que tenían una altísima dedicación horaria a estas escuelas y estaban hacían muchísimos años allí, con muchísimo, digamos, como se había armado un núcleo de profesores que tenían mucha continuidad y mucha historia de trabajo juntos. Esos profesores estaban paulatinamente ya jubilando, digamos, a conocer algunas cosas que me transmitieron, que a su vez las habían recogido de otros profesores, o sobre todo directores de escuela, en la época que los directores de la escuela Alberdi y Almafuerte vivían en la escuela, porque tenían un compromiso al asumir el cargo de tener que residir en la escuela, ¿no es cierto? A quienes por ahí recorren los predios pueden ver que hay algunas casas que estaban cerca, sobre todo ubico más en la escuela Alberdi, ahí alrededor de la plaza,
era la casa del director, que se dice hasta el día de hoy, ¿no? Hoy creo que fue remodelado como residencia para las chicas, pero estaba la casa del director, la casa del jefe de preceptores, la casa del jefe de esto, de lo otro, o sea, porque el personal vivía en la escuela, ¿no? No solamente el personal que trabajaba a campo o de mantenimiento, sino que el personal docente que tenía funciones, digamos, jerárquicas, ¿no? Y los profesores tenían mucha continuidad. Esos profesores, algunos de esos profesores que tenían tanta dedicación allí, por ejemplo, en el caso me acuerdo de Mirta Nani, de Cristina Eckel y otras, habían llevado adelante algunos talleres con los chicos, con los propios alumnos, de recuperación de, digamos, un poco las historias, los materiales que estaban como perdidos, como desaprovechados, olvidados en la escuela, y armaron ese primer museo que hay en la escuela Alberdi. Ese museo que está en la casa, esa casilla que les mostré recién en la foto, bueno, lo hicieron a partir de recuperar un montón de objetos que ellos contaban que estaban tirados en los campos, oxidados, con los chicos salían así como a hacer recorridos y iban como recuperando objetos que empezaron después a vincular con documentación que estaba también toda mojosada, amontonada, sin ningún tipo de clasificación. Y hasta el día de hoy me cuenta Mirta Nani, por ejemplo, que llegan investigadores a mirar, digamos, de esos archivos de la Escuela Alberdi, porque cuando uno empieza a abrirlos, están los nombres de las personas que estudiaron, las materias que hacían, los años que ingresaron, los becados, digamos, hay muchísima documentación, ¿no? Que, bueno, se ha podido recuperar y se la puede interpretar parcialmente, pero digo, ese trabajo se fue haciendo, digamos, tardíamente, o sea, hubo un periodo en el que también como que se perdieron muchas cosas. Y bueno, y sé que en Almafuerte ahora también se ha hecho el museo y se ha hecho un poco el mismo ejercicio, ¿no? De recuperar la historia de los materiales que han ido quedando allí en la escuela, ¿no es cierto? Pero bueno, el sentido de esto yo creo que no es quedarnos prendidos en el pasado, o sea, eso nos tiene que permitir entender de qué se trata el espacio que estamos transitando, pero no es para fijarlo y para quedarnos con ese tiempo, sino que para darle un sentido nuevo y resignificar esos lugares, ¿no es cierto? Pero bueno, conocer, digamos, que de dónde provienen un poco a lo mejor, por ejemplo, si a alguien le puede interesar, hay algunos libros que relatan por ahí la vida, la vivencia de los estudiantes en estos lugares, ¿no? Donde se describen muy bien lo que era, digamos, todo ese trabajo de inicio de la parquización de la Escuela Alberdi, de las fotos, por ejemplo, que hay en los museos, acerca de los primeros tiempos, cuando se fueron forestando, haciéndose la plaza, las primeras colaciones de grado, todas esas cosas muestran un paisaje muy distinto a lo que hoy tenemos en la escuela, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que no es para fijarlo a esos lugares así, sino que para ver, digamos, cómo los reaprovechamos y los refuncionalizamos en vista de los nuevos sentidos que tiene la institución hoy. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Acá Jorge Gamarra dice, conocer su historia aporta a la construcción del sentido de pertenencia que como estudiante atesoro de mi querida Escuela Alberdi. Sí, Jorge ya es futuro egresado de Alberdi, se está terminando sus últimas materias. Y vive también en la residencia. Pensaba esto, ¿no? ¿Cuánto han cambiado también las residencias? Claro. De las viejas residencias, hoy los chicos viven ya en sus casitas, cómo se ha modificado también todas estas cuestiones. Pero sin duda creo que también las residencias siguen siendo un espacio y una posibilidad
para muchos estudiantes de poder, ¿no?, transitar una formación universitaria. Eso creo que no se ha perdido, Susana. En realidad me parece Claro. Ese sentido de pertenencia me parece que se construye mucho en la residencia, porque, digamos, ese sentido de, digamos, además de colectividad, de conjunto, de grupo que tienen muchos alberdinos, tiene que ver con ese paso por la vida compartida como estudiantes viviendo en la escuela. O sea, el alberdino y la almafuertina nunca fueron estudiantes que fueron y vinieron. Inclusive el solo hecho de tener que transitar muchas horas en la escuela por el horario extendido, ¿no es cierto?, les ha dado un poco esa experiencia, digamos, de confraternidad, digamos, que se describe tanto en la literatura alberdina, digamos, y también poner en valor de esos escritores alberdinos y almafuertinas que han relatado sus historias, que pueden parecer modestas o muy subjetivas, pero que han logrado transmitir el conocimiento, digamos, de algunas trayectorias o devenires, digamos, compartidos, y que de alguna manera de eso también tenemos que aprovechar nosotros, porque también, o sea, valorar la posibilidad de escribir nosotros o de hacer alguna forma de registro. Esto les quería contar del centenario. En la escuela Alberdi, cuando fue el centenario, con Mirta Nani, entre otras cosas que se reconstruyeron para esa época, se recuperaron muchas cosas, ¿no? Se escribieron números especiales de la revista del Alberdín y demás, pero preparamos un material que se llama Raíces Alberdinas, donde recuperamos la historia de las familias que vivían y viven hasta el día de hoy en la escuela Alberdi y trabajan, ¿no? Porque siempre se ha hecho la historia de la política normalista rural y la de los egresados maestros, o estudiantes o docentes, pero hay todo un conjunto de personas que hacen a la escuela y que tienen mucha continuidad y le dan mucha identidad, que es el personal que trabaja en la escuela, que reside en las escuelas, ¿no? Bueno, esas son familias también que han trabajado por generaciones, y esa historia, algunas de esas historias se han recuperado. Hay muchísimas fotos, porque al interior de los predios escolares hay verdaderos barrios, que hoy están mucho más comunicados, pero que antes, digamos, que se autoabastecían y era un barrio, digamos, digamos, cerrado sobre ellos mismos, digamos, estaban aislados prácticamente, con toda la complejidad que significaba salir y llegar allí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese también es un perfil que tienen las dos instituciones, que los chicos recogen mucho en las historias, digamos, de la vida de internado, porque esas personas eran las que estaban siempre ahí. Entonces muchas veces los internos hacían parte de su vida, digamos, familiar, la encontraban en la casa de esos empleados de la escuela, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque esos empleados eran los que estaban con ellos acompañándolos en los trabajos a campo, pero eran los que cocinaban, los que estaban los lavaderos, los que estaban... esas personas, digamos, que le dan, hasta el día de hoy yo creo, que sostienen mucho esa parte de esa mística de lo que es la escuela, y sobre lo que hay poco escrito y se conoce poco, porque son gente que son trabajadores, pero no, digamos, han tenido, digamos, esa participación más intelectual, digamos, de la mística alberdina, digamos, que ha quedado plasmada a veces en los libros, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Pensaba también este sentido de pertenencia en el sentido muchas veces que también estos egresados se van, pero no se van de las sedes rurales, ¿no? Es decir, que vuelven, ya sean participando, conformando equipos de cátedra, participando en otras instancias de la formación, y que eso también lo hace enriquecedor, ¿no?
cuántos teníamos, bueno, en la tarde de hoy tuvimos cuántos docentes que se han formado en estas sedes rurales y que hoy están en otros espacios, o cómo esos egresados vuelven a vincularse también con las sedes rurales. Creo que es valioso también este fuerte sentido de pertenencia para ambas sedes, ¿no? Para Almafuerte como para Alberdi. No sé si alguien más quiere preguntar o tiene alguna duda. Yo les vuelvo a dejar por acá por el chat el link para que completen los que no lo han hecho para la asistencia, para que puedan después recibir los certificados correspondientes. Y bueno, creo que desde la organización que hicimos acá con Leticia, estamos muy, muy agradecidas realmente, Susana, por compartir estas ideas, esta historia, esta trayectoria, ¿sí? Y como decía Leticia, tenemos que este material también seguir utilizándolo, ¿no? En los estudiantes, para que los estudiantes puedan conocer, quizás alguno no pudo participar, pero creo que es muy valioso el aporte que nos has realizado en la tarde de hoy. Emiliana. Bueno, muchísimas gracias. Yo te voy a pedir, Susana, después si me querés compartir o lo socializamos también, bibliografía que vos mencionaste, más que nada de Almafuerte me interesa, bueno, de Alberdi también, para que no se enoje Fernanda. Estas dos responsables del nivel superior tenemos, viste, esta camiseta puesta por las sedes. De las sedes rurales. Sobre Almafuerte, sí, es más escaso. Sí, pero lo que haya. Es como, a ver, ¿cómo puedo decirle? Es más sesgado, está como más metido dentro de otros textos donde uno la encuentra como sumada dentro de un tema más amplio. Perfecto. No es así, digamos, que está tan focalizado la reconstrucción de la historia. O está, yo diría que hay materiales que se han producido, pero a lo mejor no están publicados, hay mucho material inédito también. Bueno, ahí la veo Emiliana, que ya estoy pensando en algo, Emiliana. Será una vamos a tener idea, que escribir, claro, porque se han hecho, viste, como muchos, o sea, los mismos estudiantes han ido haciendo producciones a veces, pero bueno, han ido quedando así, o los mismos docentes que han transitado allí. Claro, bueno, claro. Les agradezco también la invitación porque ha sido para mí, digamos, también así como bastante significativo reencontrarme con mi propia trayectoria por las escuelas y pensarme en función, digamos, de otros colegas y estudiantes, y reencontrarme también ahora con ustedes, porque uno también sigue pensando, digamos, esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estar haciendo hoy, inclusive este mismo encuentro, ¿no? Digamos, creo que tiene que ver con esto, bueno, hubo gente que apostó muchísimo a un proyecto, tenía una idea, la llevó adelante, le habrá salido a veces mejor, a veces no como hubieran querido. Nosotros también tenemos que construir un proyecto propio, es decir, de nuestra época. El proyecto nuestro no es el de ellos, tiene que ser el nuestro. Y bueno, y nos enfrentaremos los mismos desafíos a otros distintos que los que tuvieron ellos. Sobre ambas escuelas también uno encuentra que hay, en su propia época había críticas y discusiones acerca digamos, de lo que se gastaba para hacer una escuela de este tipo, si valía la pena, si el enfoque tenía que ser el que tenía u otro. Es decir, siempre hubo discusiones y críticas y distintas posiciones respecto a los proyectos institucionales, y seguramente hoy seguiremos teniéndolos, pero eso no invalida digamos, el esfuerzo de trabajar en el sentido de entender que vale la pena, digamos, que es necesario, que hay alguien que está esperando, digamos, que lo hagamos, ¿no es cierto? Porque los desafíos en las escuelas rurales siguen estando, son otros. Hoy, digamos, hay que asegurar el nivel inicial. La escuela Almafuerte tiene que dar respuesta a eso. Hoy tenemos la escuela secundaria, que hay que, digamos, en otra época fue
conseguir que los chicos vayan a la escuela primaria o que la terminen, y hoy es, bueno, la escuela secundaria tiene que estar allí. Bueno. Nos encontramos en cualquier momento. Bueno, nos vamos Por con ahí, más que un mensajes virtual, importantes. hacemos un presencial, que puede ser. Sí, Sí, y los invitamos a todos los participantes a que continúen, ¿sí? Vamos a ir promoviendo en las sedes y participen en la medida que puedan en las diferentes charlas. Bueno, ahora continúa la del 16 de septiembre en la sede Almafuerte, a cargo de Esther Altamirano, y el 4 de octubre en la sede Alberdi, a cargo, bueno, va a estar Emiliana Bote, la profe Rugger, el equipo de matemática, ¿sí? María Elena Juncoso, así que todos los que nos quieran acompañar, bueno, ya vamos a ir haciendo la difusión de las charlas que siguen. Muchísimas gracias. Ahí hay un mensaje de un maestro alberdino. A ver qué dice. Bueno, muchas gracias, Susana. Dice Elvio Sosa, muy interesante para continuar valorando y recuperando estas instituciones. Muchas gracias, maestro Albertino, 1993, a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nos muchas vemos gracias, la- Ana. Gracias por tu Gracias a tiempo. todos. Y a todos los participantes y a todos los docentes que nos han acompañado y todos los estudiantes. Muchas gracias. Gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas